Imagina un campo invisible que conecta todo en el universo. Un tejido de energía e información tan sutil que no podemos verlo ni tocarlo, pero que está presente en cada rincón de nuestra existencia. Este campo no es algo externo a nosotros, más bien, es la base misma sobre la que se construye todo lo que percibimos como realidad. Es omnipresente, omnisciente y fundamental para la estructura del cosmos. Sin él, el mundo tal como lo conocemos simplemente no existiría. Este campo no solo sostiene la realidad, sino que también la define y le da forma. Es la matriz subyacente que organiza las partículas, las estrellas, los pensamientos y las emociones. Es la base misma de lo que llamamos realidad. Este es el concepto de la matriz primaria, una teoría revolucionaria propuesta por Jacobo Greenberg, un científico visionario cuya desaparición en 1994 dejó más preguntas que respuestas. Su trabajo no solo desafió los paradigmas científicos establecidos, sino que también abrió las puertas a un nuevo entendimiento del cosmos y nuestro papel dentro de él. Greenberg no solo planteó preguntas incómodas, ofreció respuestas que desafiaban los límites de la física convencional y la filosofía tradicional. Greenberg no era un académico cualquiera. Era un pensador audaz, alguien que no temía explorar territorios desconocidos y cuestionar las verdades aceptadas. Mientras otros científicos se centraban en observar el mundo desde afuera, Greenberg miró hacia adentro, hacia el papel de la mente humana en la creación de la realidad. Su investigación sugirió algo radical, que nuestro cerebro no es simplemente un receptor pasivo de la realidad, como una antena que capta señales externas. En cambio, proponía que nuestras mentes son creadoras activas, interactuando con este campo invisible y moldeando el mundo que experimentamos. Según Greenberg, la realidad no es algo que simplemente existe ahí afuera, independiente de nosotros. Más bien, es el resultado de una interacción constante entre la conciencia humana y la matriz primaria. Pero esta idea no fue recibida con entusiasmo por todos. La comunidad científica tradicional la consideró una herejía, una amenaza al orden establecido. Algunos incluso intentaron ridiculizar su trabajo, acusándolo de ser poco más que especulación metafísica. Sin embargo, para aquellos que comprendieron la profundidad de sus ideas, Greenberg era un pionero, un visionario que estaba adelantado a su tiempo. Y luego, en 1994, desapareció sin dejar rastro. Su laboratorio fue encontrado vacío, sus notas dispersas y muchos de sus archivos supuestamente destruidos. Algunos creen que su desaparición no fue una coincidencia, sino el resultado de una conspiración para silenciar una verdad incómoda. ¿Era su teoría tan peligrosa que debía ser eliminada? ¿O había descubierto algo que desafiaba no solo las leyes de la física, sino también los fundamentos mismos del poder y el control en nuestra sociedad? Hoy, exploraremos estas ideas que podrían cambiar todo lo que crees saber sobre la realidad. Si Greenberg tenía razón, entonces vivimos en un universo donde la conciencia es el arquitecto supremo, donde cada pensamiento y emoción tiene el potencial de alterar el tejido mismo de la existencia. Pero si esto es cierto, entonces también tenemos una responsabilidad enorme, la de ser conscientes de cómo estamos moldeando el mundo que nos rodea. ¿Estamos creando un mundo de miedo y división, o uno de unidad y posibilidades infinitas? La matriz primaria no es solo una teoría, es una invitación a reconsiderar quiénes somos y qué papel jugamos en el gran tapiz del universo. Y quizás, solo quizás, es la clave para desbloquear un nuevo nivel de comprensión sobre la naturaleza de la realidad misma. En el corazón del trabajo de Greenberg está la matriz primaria, un campo de energía e información que existe más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Es un concepto tan vasto como el cosmos mismo, pero también tan íntimo como el latido de nuestro propio corazón. Imagina una red infinita, un tejido vibrante y dinámico que contiene todas las posibilidades, todas las realidades potenciales que podrían existir. Esta matriz no es algo que podamos ver con nuestros ojos ni tocar con nuestras manos, pero está presente en cada rincón del universo, desde las galaxias más lejanas hasta el pensamiento más fugaz que cruza nuestra mente. Esta matriz no está limitada por el tiempo o el espacio, es omnisciente y omnipresente, una especie de ADN cósmico, que subyace en todo lo que vemos y sentimos.
Es el patrón invisible que conecta todas las cosas, desde los átomos hasta las estrellas, desde los recuerdos más antiguos hasta los sueños más futuristas. Según Greenberg, esta matriz no es solo un fondo pasivo sobre el que se desarrolla la realidad, sino un campo activo, vivo, que interactúa constantemente con nosotros. Es el lienzo sobre el que pintamos nuestra experiencia de vida, pero también el pincel con el que creamos. Según Greenberg, nuestro cerebro no es un mero observador pasivo de este campo. No somos simples espectadores que miran al universo desde afuera, como si estuviéramos viendo una película en una pantalla. Más bien, somos participantes activos, intérpretes que decodifican la información de la matriz primaria y la transforman en la realidad que experimentamos día a día. Nuestro cerebro actúa como un traductor sofisticado, convirtiendo las vibraciones sutiles de este campo en imágenes, sonidos, emociones y experiencias tangibles. En otras palabras, el universo no está, ahí afuera, esperando a ser descubierto. Es, al menos en parte, una creación de nuestra conciencia. Esto significa que cada pensamiento, cada emoción, tiene el potencial de influir en la realidad que nos rodea. Cada vez que soñamos, imaginamos o sentimos algo profundamente, estamos interactuando con la matriz primaria, moldeando el tejido de la realidad de maneras que apenas comenzamos a comprender. Si enfocamos nuestra atención en el miedo, podemos reforzarlo, atrayendo más experiencias que reflejen ese estado mental. Pero si cultivamos pensamientos de amor, unidad y posibilidad, podemos generar cambios positivos en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Esto desafía todo lo que la ciencia tradicional nos ha enseñado. Nos han dicho que la realidad es fija, objetiva e independiente de nosotros. Que el mundo existe, ahí afuera, listo para ser medido, analizado y comprendido. Pero, ¿qué pasaría si la realidad no es estática, sino un proceso dinámico de interpretación y co-creación? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos? Si la realidad es maleable, entonces somos mucho más que simples observadores. Somos creadores, artistas que pintan con nuestras emociones, pensamientos y acciones. Esto cambia radicalmente nuestra relación con el universo. Ya no somos meros pasajeros en un viaje predeterminado, somos navegantes que tienen el poder de influir en la dirección del barco. Pero esta idea también plantea preguntas profundas. Si la realidad es una creación conjunta entre la matriz primaria y nuestra conciencia, ¿qué responsabilidad tenemos como co-creadores? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras creaciones sean armoniosas y beneficiosas, tanto para nosotros como para el mundo en general? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos aprender a navegar conscientemente este campo infinito de posibilidades para manifestar un futuro mejor? La teoría de Greenberg no solo redefine nuestra comprensión de la realidad, también nos invita a reconsiderar quiénes somos y qué papel jugamos en el gran tapiz del universo. Nos desafía a expandir nuestra visión y reconocer que somos mucho más poderosos de lo que jamás imaginamos. Greenberg no se limitó a teorizar. No era el tipo de científico que se contentaba con ideas abstractas o especulaciones filosóficas. Era un hombre de acción, un investigador incansable que buscaba pruebas tangibles para respaldar sus ideas. Sabía que para que su teoría de la matriz primaria fuera tomada en serio, necesitaba demostrarla de manera empírica, con experimentos que pudieran ser observados, medidos y analizados. Y así lo hizo. Uno de sus experimentos más fascinantes involucró a dos personas que meditaron juntas hasta sincronizar sus mentes. Este proceso de meditación conjunta no fue algo casual. Greenberg sabía que la conexión emocional y mental entre los participantes era clave para acceder al campo invisible que él llamaba la matriz primaria. Una vez que las mentes de estas personas estaban profundamente alineadas, fueron separadas físicamente y colocadas en habitaciones diferentes, completamente aisladas entre sí. Allí, se midió su actividad cerebral utilizando electroencefalogramas, EEG, de alta precisión. El objetivo era observar si existía algún tipo de conexión residual entre ellas, incluso cuando ya no podían verse, oírse ni interactuar de ninguna manera convencional. Sorprendentemente, los resultados fueron extraordinarios. Cuando una de las personas era expuesta a un estímulo externo, como una luz brillante o un sonido repentino, la otra persona,
aislada en una habitación diferente, mostraba una respuesta cerebral similar. A pesar de no haber recibido ningún estímulo directo, su cerebro reaccionaba como si también hubiera sido expuesto al mismo evento. Greenberg llamó a este fenómeno sincronía cerebral. Según él, esta conexión no podía explicarse únicamente por factores biológicos o psicológicos convencionales. En cambio, sugería algo mucho más profundo, que nuestras mentes están conectadas a través de la matriz primaria, un campo de energía e información compartido que trasciende las barreras del espacio y el tiempo. Este descubrimiento tiene implicaciones asombrosas. Si nuestras mentes pueden interactuar de esta manera, entonces fenómenos que la ciencia convencional aún lucha por explicar, como la telepatía, las coincidencias significativas o las sincronicidades, podrían tener una base real en este campo universal. La telepatía, por ejemplo, podría ser vista no como un misterio inexplicable, sino como una manifestación natural de nuestra conexión a través de la matriz primaria. Del mismo modo, las sincronicidades, esos momentos extraños en los que pensamos en alguien justo antes de recibir una llamada suya, podrían ser evidencia de que nuestras mentes están constantemente interactuando en este campo invisible, intercambiando información de maneras que apenas comenzamos a comprender. ¿Podrían estas experiencias ser pruebas de nuestra conexión universal? Si la matriz primaria es real, entonces estamos inmersos en un campo de energía compartido, donde nuestras mentes no están verdaderamente separadas, sino interconectadas en un nivel profundo y fundamental. Esto significa que cada pensamiento, emoción o intención que emitimos no solo afecta nuestra propia realidad, sino que también resuena en el campo, influyendo potencialmente en los pensamientos y experiencias de otros. Imagina las implicaciones de esto. Si nuestras mentes están conectadas a través de la matriz primaria, entonces no somos entidades aisladas, sino partes de un todo mayor. Nuestras acciones, nuestras emociones, incluso nuestros sueños, podrían estar contribuyendo a una red global de conciencia. Esto nos invita a reconsiderar cómo nos relacionamos con los demás y con el mundo. ¿Qué pasaría si comenzáramos a ver a cada persona no como un individuo separado, sino como una extensión de nosotros mismos, conectada a través de este campo invisible? ¿Cómo cambiaría nuestra forma de interactuar, de amar, de resolver conflictos? El trabajo de Greenberg no solo desafió los límites de la ciencia tradicional, también abrió las puertas a una nueva comprensión de la humanidad y su lugar en el universo. Nos invitó a explorar la posibilidad de que somos mucho más interdependientes de lo que jamás imaginamos, y que nuestro poder para influir en el mundo va mucho más allá de lo que creíamos posible. Las ideas de Greenberg no surgieron en el vacío. Estaban profundamente influenciadas por tradiciones antiguas que hablaban de una conciencia universal, un campo de energía que une todo lo que existe. Greenberg era un científico moderno, pero también un estudioso de la sabiduría ancestral. Reconocía que muchas culturas y filosofías a lo largo de la historia habían intuido la existencia de un campo invisible que conecta todas las cosas. Este campo, aunque descrito con diferentes nombres y metáforas, siempre apuntaba hacia una verdad fundamental, que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El principio hermético, como es arriba, es abajo, resuena fuertemente con la matriz primaria. Esta idea sugiere que los patrones del cosmos se reflejan en cada nivel de la existencia, desde las galaxias hasta los átomos, y desde los pensamientos humanos hasta las emociones colectivas. Para los hermetistas, el universo no está fragmentado, es un todo integrado donde cada parte contiene el reflejo del todo. Esto guarda un paralelismo sorprendente con la teoría de Greenberg, quien veía la matriz primaria como el tejido invisible que conecta y da forma a toda la realidad. Del mismo modo, tradiciones orientales como el Advaita Vedanta y el taoísmo describen un campo interconectado que trasciende el tiempo y el espacio. En el Advaita Vedanta, por ejemplo, se enseña que la realidad última es Brahman, una conciencia infinita y no dual de la cual todas las cosas emergen y a la cual todas las cosas retornan. Desde esta perspectiva, el mundo material no es más que una manifestación de esta conciencia primordial. De manera similar, el taoísmo habla del Tao, un principio cósmico inefable que fluye a través de todo, organizando el universo de manera armoniosa. Para estas filosofías, la realidad no es algo externo e independiente de nosotros, sino una expresión directa de una conciencia universal.
Greenberg estudió a los chamanes mexicanos, quienes, a través de la meditación y rituales, afirmaban acceder a este campo y manipular la realidad. Los chamanes creían que el mundo visible es solo una capa del tejido mayor de la existencia, y que a través de prácticas específicas como el uso de plantas sagradas, el ayuno o la conexión profunda con la naturaleza podían entrar en contacto con este campo invisible. Según ellos, este campo no solo contenía información sobre el pasado, presente y futuro, sino que también podía ser influenciado por aquellos que sabían cómo interactuar con él. ¿Podrían estas prácticas ancestrales ser la clave para entender la matriz primaria? Quizás las herramientas para explorar este campo ya existen, esperando ser redescubiertas por aquellos dispuestos a abrir su mente. Greenberg creía que la ciencia moderna y las tradiciones antiguas no eran enemigas, sino aliadas en la búsqueda de la verdad. Ambas ofrecen mapas para explorar el mismo territorio, el misterio de la conciencia y su relación con el universo. Imagina por un momento que las ceremonias chamánicas, las meditaciones profundas y los rituales espirituales no son meras supersticiones, sino tecnologías antiguas diseñadas para acceder a este campo invisible. Si esto es cierto, entonces tenemos acceso a un conocimiento que ha sido transmitido a lo largo de milenios, un conocimiento que podría ayudarnos a comprender mejor la naturaleza de la realidad y nuestro papel dentro de ella. Pero para aprovechar este conocimiento, debemos estar dispuestos a expandir nuestra percepción. Debemos dejar de ver el mundo únicamente a través de los lentes de la ciencia convencional o del escepticismo cerrado, y comenzar a explorar con una mente abierta y un corazón receptivo. La matriz primaria no es algo que pueda ser comprendido únicamente con ecuaciones matemáticas o experimentos de laboratorio. También requiere intuición, introspección y una conexión profunda con lo que nos rodea. Quizás el legado más importante de Greenberg no sea solo su teoría científica, sino su capacidad para tender un puente entre el mundo moderno y las sabidurías antiguas. Nos invita a mirar hacia atrás, hacia las tradiciones que han sostenido a la humanidad durante siglos, pero también hacia adelante, hacia un futuro donde la ciencia y la espiritualidad puedan coexistir y complementarse mutuamente. En ese punto de encuentro, tal vez encontremos las respuestas que tanto hemos buscado. Si la realidad es maleable, ¿qué sucede cuando muchas mentes se unen con una intención común? Greenberg creía que la conciencia colectiva tiene el poder de influir en la matriz primaria, creando cambios profundos en el mundo. Imagina millones de personas enfocando sus pensamientos y emociones hacia un objetivo compartido. Este acto de alineación mental y emocional podría generar ondas en el campo invisible de la matriz, alterando la realidad de maneras que apenas comenzamos a comprender. Cuando muchas personas concentran su atención en una misma idea, emoción o propósito, su energía combinada puede actuar como una fuerza poderosa dentro del tejido de la realidad. Es como si cada pensamiento fuera una pequeña vibración, pero cuando millones de estas vibraciones se sincronizan, crean una resonancia que puede desencadenar transformaciones significativas. Esto no es solo una idea abstracta, hay ejemplos históricos que parecen respaldar esta teoría. Desde revoluciones sociales hasta avances en derechos civiles, estos eventos podrían ser el resultado de una conciencia colectiva alineada con la matriz primaria. Por ejemplo, pensemos en los grandes movimientos de cambio social que han ocurrido a lo largo de la historia. La caída del apartheid en Sudáfrica, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos o las revoluciones pacíficas que derrocaron regímenes opresivos. En cada uno de estos casos, hubo un momento en que millones de personas compartieron una visión común, una intención clara de crear un mundo mejor. Podría ser que estas victorias no fueron simplemente el resultado de acciones físicas, sino también de una fuerza invisible generada por la unidad de pensamiento y emoción. Pero esto también nos plantea una pregunta crucial: ¿qué tipo de realidad estamos creando con nuestros pensamientos y emociones? Cada día, nuestras mentes están llenas de pensamientos, algunos conscientes y otros inconscientes. Algunos de ellos son positivos, llenos de esperanza, amor y creatividad, mientras que otros están cargados de miedo, división y negatividad. Si la matriz primaria responde a estas vibraciones, entonces debemos preguntarnos, ¿estamos alimentando el miedo, la división y el caos, o estamos cultivando armonía, unidad y paz? La calidad de nuestra conciencia no solo nos afecta a nosotros, sino que influye en todo el campo. Cada pensamiento cuenta,
cada emoción importa. Somos co-creadores de la realidad, y esa responsabilidad es tanto un privilegio como un desafío. Nuestros pensamientos no son meras abstracciones, tienen el potencial de manifestarse en el mundo físico. Cuando elegimos enfocarnos en el odio o el resentimiento, podemos reforzar patrones destructivos que afectan no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Pero cuando elegimos enfocarnos en el amor, la compasión y la cooperación, podemos generar ondas de positividad que se expanden más allá de lo que podemos imaginar. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel que jugamos en la creación de nuestro futuro colectivo. Si somos capaces de influir en la matriz primaria a través de nuestra conciencia, entonces tenemos el poder de moldear el mundo de maneras profundas y significativas. Pero este poder viene con una gran responsabilidad. No podemos ignorar el impacto de nuestras emociones y pensamientos, ni podemos subestimar la influencia que tienen en el tejido de la realidad. Imagina un mundo donde millones de personas decidieran enfocar sus energías en la paz, la justicia y la sostenibilidad. ¿Cómo cambiaría el mundo si todos nos comprometiéramos a cultivar pensamientos y emociones que reflejen estos valores? Por otro lado, también debemos ser conscientes de cómo nuestras acciones individuales contribuyen al estado actual del mundo. Cada vez que elegimos participar en el miedo, la división o el egoísmo, estamos reforzando patrones que perpetúan el sufrimiento y la discordia. Greenberg nos invita a tomar conciencia de este poder y a usarlo sabiamente. Nos recuerda que no estamos aislados en nuestras experiencias individuales, sino que formamos parte de un todo interconectado. Lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos tiene un impacto mucho mayor del que podríamos imaginar. Somos artistas colectivos, pintando juntos el lienzo de la realidad con cada pensamiento y cada acción. Así que la próxima vez que te encuentres frente a una decisión importante, ya sea personal o colectiva, pregúntate, ¿qué tipo de realidad estoy ayudando a crear? ¿Estoy contribuyendo a un mundo de miedo y separación, o estoy sembrando las semillas de un futuro lleno de posibilidades infinitas? La elección es tuya, y el poder está en tus manos. La teoría de Jacobo Greenberg nos invita a reconsiderar nuestro lugar en el universo. No somos meros observadores, sino co-creadores de la realidad. A través de la meditación, la introspección y la conexión consciente, podemos acceder a la matriz primaria y explorar su potencial infinito. Este campo no es algo ajeno a nosotros, es parte de quienes somos, una extensión de nuestra propia conciencia. Si estas ideas resuenan contigo, comienza tu propio viaje de descubrimiento. La matriz está esperando. ¿Estás listo para explorarla? Y si este video te inspiró a pensar de manera diferente sobre la realidad y tu papel en ella, no olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo ideas que desafían lo convencional y expanden nuestra visión del mundo. También puedes dejarnos un comentario con tus reflexiones o preguntas, nos encantaría saber qué piensas sobre la matriz primaria y cómo estas ideas resuenan contigo. Además, si quieres profundizar en estos conceptos, visita el link en mi biografía. Allí encontrarás recursos exclusivos, desde libros recomendados hasta prácticas guiadas que te ayudarán a conectarte con la matriz primaria y explorar su poder transformador. El universo es mucho más vasto y misterioso de lo que imaginamos, y tú tienes el poder de ser parte activa de él. Así que únete a esta comunidad de exploradores curiosos y comprometidos con el cambio. Juntos, podemos descubrir las infinitas posibilidades que la matriz primaria tiene para ofrecernos. ¿Qué estás esperando? Da el primer paso hoy. La matriz te está llamando.